En la fotografía parte de una pelea interna durísima, doctor Gerardo, que hay en el Partido Liberal en el departamento de Santander, en la regional Santander. En el Partido Liberal, después de que la Dirección Nacional del Liberalismo en cabeza de los Gaviria, es decir, del expresidente César Gaviria y su hijo Simón Gaviria, que permitieran y negociaran el aval para Richard Aguilar Villa como candidato al Senado, pues se armó un polvorín aquí en Santander. Los dirigentes regionales, encabezados por dos diputados, a quienes vemos en la fotografía, Francisco González y Ramón Ramírez, están en contra de ese aval que le van a dar a Richard Aguilar. Y bueno, hay una gran pelea. Doctor Gerardo. Bueno, González por lo menos es de Tona. Ramírez es Girón, conservador, uribista del Centro Democrático. Pocho, sí, Juanentino Sanileño de la dinastía de los Pinto. Ese señor pereirano, toca mandarle sacar sangre para ver en qué grupo amaneció. Y el que está así al fondo, de sonrisa diseñada, pues a él hay que presidente le caes en el Partido Liberal. Que con toda seguridad cuando le pregunten que hable de Uribe, él dice, primero corrijo, no es Uribe, es Uribe Vélez. Y él fue un presidente. Y luego entonces, bueno, está bien, y háblenos de Gaitán. Y dice, Gaitán, un barrio que queda en la parte popular. Ya sacó bastantes votos. No tienen ni idea. Y le preguntan por el himno del Partido Liberal de Somos Liberales, no estamos ni idea. Y eso que, pues eso tiene que ofender a los liberales como estos. González, bueno, también, yo no sé cuántas veces se habrán volteado, pero él entonces sí le escuchaba el himno, todo ya. Serpa cuando llegó de juez ya creo que llevaba el borrador del himno, hace muchos años. ¿Qué hay que decir? Que en política todo se vale, ese paradigma hay que cambiarlo. No todo vale, no es ganar por ganar y como dijera Maquiavelo que el fin justifica los medios. No, les habla un cachiporro de toda la vida. Hay cosas que no puede hacer el partido porque fue una colectividad que tiene mucha historia. Es cierto, con los sucesos de Samper perdió la vocación de poder. Desde cuando eso no lo ha vuelto ni a oler. Pero eso no quiere decir que lo que ha representado no siga siendo valioso y que no se lo tengan que saber los que aspiren a ser dirigentes dentro del Partido Liberal. Entonces, ¿cómo así? Que yo encargo una curul como cuando encargo calzoncillos en una tienda o pizza en una pizzería, en un restaurante, y entonces me la mandan. Yo es el que digo que es lo que quiero. Entonces voy a ser senador, pero lo más grave, eso lo otro, digamos, lo que es político anecdótico. ¿Cómo se les ocurre si él está enjuiciado? Si tiene de por medio todo lo que hay que hacer para que le dejen vencer los términos. Así no es. Y los directivos en Santander, unos tendrán que protestar y los otros tendrán que necesariamente corregir. Yo guardo la esperanza de que el aval en el Partido Liberal lo firman el director o su delegado. Casi siempre delega en el secretario general. En los últimos 8 o 12 años lo firmaba el muchacho que está aquí a la izquierda de la foto, o sea, a la derecha de la pantalla. A la derecha de la pantalla, él los firmaba. Ahora no sé, pero eso, y delegaban a veces a los parlamentarios. Pero hay una firma que tiene que ir, la del veedor. Yo confío en el veedor, a pesar de algunas cosas que he oído, el doctor Llano Izaza, Rodrigo Llano Izaza, de la Academia de Historia, un personaje grande, a pesar, él es un hombre muy recto, creo yo, y lo defiendo porque mi amigo muchas veces estuvo en Charalá donde conversábamos, no lo he llamado, pero yo sí, a mí me gustaría que lo llamen los periodistas y le pregunten si él va a firmar ese aval de una persona que está
siendo enjuiciada. Querrán que les pase lo que les pasó con el senador liberal que se murió preso. Ya pasaron esa vergüenza, creo que era apellido Castaño. Y entonces les querrán que les pase lo mismo. Me parece que por el bien de la política, en el sentido de que algo de ética tiene que haber, es importante que esas protestas, bien por los que protestaron, en la mía, súmenla. Yo pues no soy militante ya de la colectividad roja, pero mi historia de cachiporro toda la vida, pues para algo me tiene que servir, así sea para echar lora aquí, y ya le eché lora, y a este de la derecha espero echársela en el puro oído. Es que hay un sentimiento de molestia, un sentimiento de desilusión de muchos liberales que se están preguntando por qué la Dirección Nacional en Bogotá termina dándole el aval a un exgobernador de Santander que en este momento está enjuiciado por corrupción, que tiene señalamientos muy graves. Y es sobre todo por eso, porque finalmente, si fuera solamente la línea política, pues digamos que hasta ese sapo uno podría entenderlo y tragárselo. Pero estamos hablando de una persona subyúdice, de un excongresista, ex senador que está siendo investigado por delitos graves de corrupción. Y por eso es el reclamo que incluso se está gestando en una carta que están redactando a varias manos los diputados y varios concejales y dirigentes liberales que publicamos en Metropolitano, un borrador, y que están justamente reclamando por esta fotografía. Esta fotografía, Manuel de Jesús, fue tomada hace 2 semanas en la oficina de Simón Gaviria. Y en la foto se ve al hijo, el muchacho que ven ustedes en la pantalla, a la izquierda de la pantalla, se llama Cristian Argüello. Cristian Argüello, es un muchacho Hay de dos Barranca Cristian Bermeja. Argüello políticos, de uno que es medio pastor, medio predicador, Que fue concejal de Bucaramanga por la Alianza Verde. Él no es. Él no es. Este es de Barranca y se llama Cristian Argüello. Sí, es Cristian Argüello de Barranca Bermeja y es hijo de un contratista muy polémico y reconocido en el Magdalena Medio. Está Simón Gaviria, Richard Aguilar, el gobernador de Santander, y Miguel Ángel Sánchez, que es el director regional del Partido Liberal, ¿no, Oscar? Sí. Sí, presidente. Es el vicepresidente. No, el copresidente con Jaime Durán. Con Jaime Durán. Hay una copresidente con Jaime. Sí. Del directorio departamental del Partido Liberal. Acuérdese que él logró voltear los votos en Barranca Bermeja en las pasadas consultas internas que hizo el partido. No sé si se llama consulta interna, bueno, en la votación de los directorios que hicieron el año pasado. Era la elección de los directorios, sí, señor. Y la única parte donde votaron fue en Barranca. Y lo hizo a través de un Aguilar, ¿no? Oscar Aguilar, creo que es que se... No se llama Oscar. El presidente del directorio de Barranca, muy serpista, no se llama Oscar, se llama Ramiro. Ramiro Aguilar. Sí, pero no es del clan Aguilar, no olvide que los del clan Aguilar son de Chitaraque, Boyacá, y estamos hablando de santanderianos. Bueno, Manuel de Jesús, tu análisis de esta controversia en el Partido Liberal. No, la incomodidad que han manifestado algunos de los líderes y dirigentes del Partido Liberal en Santander, creo que quedó muy clara y en evidencia en el episodio del podcast del Space que hicieron el miércoles en Metropolitano. Se siente y es una decisión que resiente a las bases y a los dirigentes. Lo dice Gerardo también, yo ahí comparto esa apreciación. Hay que romper ese paradigma de que en política todo se vale. Digamos que hay unos límites que hay que respetar. Y aquí hay algo que digamos, el Partido Liberal no puede darse el lujo de vincular a una persona que está siendo cuestionada por sus ejecutorias cuando fue gobernador de Santander. La responsabilidad que está cayendo sobre el veedor del partido, como lo dice Gerardo, es grandísima por las implicaciones que puede tener para el partido
el desenlace que termine, en que termine el proceso contra Richard Aguilar. Unas consecuencias que no solamente van a ser jurídicas, sino políticas también, porque va a tener una repercusión. Y la molestia está. Yo te iba a preguntar precisamente, Javier, si ya habían enviado la carta, si ya la habían perfeccionado, porque sí, es un bosquejo y además está muy bien redactada. Lo que ustedes publicaron en redes sociales es un documento bien elaborado que por lo menos hay que esperar que genere una reacción a nivel de las directivas nacionales del Partido Liberal, porque lo que le están diciendo acá las bases es que hay una inconformidad total. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. La carta no ha sido enviada a Bogotá y está ahí, digamos que recolectando firmas, pero también entiendo que esto es una estrategia política de presión desde la base liberal santanderiana hacia Bogotá. Pero pues ellos son cuidadosos porque finalmente también están pateando su propia lonchera. Están esperando avales, por supuesto. Exactamente. Claro. Entonces, digamos que es un juego también de mediático, de enviar mensajes, y eso hay que entenderlo. Pero, doctor Gerardo, es que algunos argumentan que el Partido Liberal está en una situación de cuentas electorales tan difícil que si no es con alguien, con un elector como un Aguilar, que para ellos garantiza tener muchos votos, el Partido Liberal incluso podría no alcanzar el umbral y que por eso es que están haciendo esas cuentas los directivos en Bogotá. Bueno, lo del umbral es apenas el 3%, que si la calculamos en 20 millones, 3 por 2, 600.000. Los cachiporros pueden que estén muy re mal, pero esta vez eligieron creo que 15 o 17 y siempre les han ido ahí porque hay mucho sentimiento liberal. Eso es lo de menos. Con ese argumento, una vez se aliaron con unos de Convergencia. De allá se sacaron al Pote Gómez, a Miguelito Arenas, que estaba allá en el Senado. Se sacaron también después a Didier Tavera, a quien saludamos, que ojalá nos escuche. A raíz de eso, uno de los liberales más importantes, más trascendentes de Santander, que en paz descanse, Alejandro Galvis Ramírez, renunció al Partido Liberal y mandó para el carajo no solo la bandera, sino al doctor Serpa, que era su amigo consentido y compañero, y harto que le afectó. Y entonces también después se han conseguido una cantidad de apoyos o se han apoyado a una cantidad que no son. Y ahora entonces se va y se recoge a los que fueron importantes, pero que ahora son importantes en los estrados y no en el guarismo de la política. No tienen curules, tienen por conseguir, pero no las tienen. En préstamo tenían uno en el Senado conservador y ese se fue y dejó a una del Huila. Y ahora la representación o lo que tenga el doctor Don Richard, después de haber pasado por la U, luego por Cambio Radical y finalmente por el Partido Conservador con su hermano que fue gobernador por ese partido y eligieron un senador y ahora quiere ir al Partido Liberal. Cuando uno va a botes, en cada golpe o en cada estación, un pedazo se queda. Así es que las cifras a mí me parece que son más la ambición que el respaldo que haya de una gran votación. ¿Por qué? ¿Dónde irán a pelechar duro? Dejemos aparte Barranca, que ha sido siempre liberal de izquierda y esta vez se fue más con los progresistas que con otros. Y además era muy del doctor Horacio Serpa, sí, 50.000 votos le pusieron en una época. Ahora por allá sacó votos una vez el Pote Gómez y sacaban unos cuantos votos hasta que empezaron a tener también dueños. Pero en las provincias tampoco es que el doctor Richitar
y los Aguilar tengan mucho en Barranca. No, 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 no. No. En el Magdalena Medio tuvieron. Y el que quiera saber qué tanto tuvieron, a esos que hacen cuentas, los invito a que revisen en la Corte Suprema de Justicia las sentencias respectivas de cuando ganaron la primera vez la gobernación, y ahí les hacen las cuentas y les dicen quiénes participaron en la gran votación del Magdalena Medio. Desde el 99 comenzaban a ayudarles. Eso, y entonces, ¿qué va a pasar? Que la votación liberal de Guanentá, que más o menos se mantiene, pues ahora tienen que peleársela con Jaime Durán. Jaime no puede seguir diciendo, ya, ¿qué es eso? Algo hacemos. Van por él, Sí. porque allá ellos son importantes. En el fondo eso es lo que hay. Claro. Y lo mismo le pasa en la provincia comunera. Y entonces, pues que se pellizquen, porque sencillamente lo que van a traer es alguien que ayude a, bueno, a estimular electores, para no utilizar la palabra carrocera, estimular electores, y entonces que marquen el segundo, el primero, no sé qué renglón le irán a dar, porque como la lista es abierta, no importa. Pero no, me parece que las cuentas, no es que el partido vaya a ganar mucho en términos de guarismo. Hace rato que el Partido Liberal perdió el elegir en Santander 4 o 5 senadores, como alcanzó a tener, Claro. a pasar a elegir apenas 2, Jaime Durán y una vez el doctor Horacio José Serpa. Y luego llegó el doctor Miguel Ángel Pinto. Y entonces tenían ahí esos 2. Y ahora en la Cámara, que elegían 3, terminaron eligiendo 1 solo. ¿Y qué gana uno con elegir otro que no sea de su causa política? Pues les va a pasar lo que le pasó a la Colombia Humana con Manguito. Eligieron 3. Bolívar, acuérdense cuando eligieron. Bolívar, no Simón, sino Bolívar, el de Sin Tetas No Hay Paraíso. Dieron a Bolívar. Como se aliaron con la UP, ellos eligieron a la tradicional senadora, todavía está Aída Bella. Bella. Y como en la alianza, en una lista abierta, llevaban a la ASI en el Valle del Cauca, en Cali, tenía de candidato a Manguito, que era el que vendía manguitos, y salió electo. Y por eso ahora dicen el Manguito del pacto histórico, porque él al otro día le entregaron la credencial, le dijo, yo pertenezco al Centro Democrático, y se fue. Sí, y nunca apoyó al Partido Liberal. Entonces, ¿qué sentido tiene, hablando en términos de política electoral, de conseguir curules, qué sentido tiene elegir a alguien que, repito, es cierto, las glorias del Partido Liberal para ellos están mal nombradas? No es Uribe Uribe, es Uribe Vélez. Y no es Jorge Eliezer Gaitán, es Gaitán Maecha. Y así sucesivamente. De modo que las cuentas no cuadran. Sí. Y si el problema es de plata, pues menos cuadra. Y si el problema es de guarismos, vale más de la decencia que 30.000 votos más. Sí, Oscar, lo que pasa también es que el Partido Liberal, según las cuentas, digamos, de algunas fuentes que me han hecho las cuentas, quieren aumentar su presencia en el Congreso y tener entonces no solamente conservar los 2 senadores que tienen, sino jugársela a poder tener 2 cámaras. Eso es lo que quiere el Partido Liberal. Una cosa muy difícil, por supuesto, porque tendrían que más o menos apuntarle a unos 140.000 votos, y eso para poder tener las 2 cámaras, y eso está bien difícil, Oscar. Sí, porque ese argumento de no cumplir con el umbral sí es, como dijo Vargas Lleras, dijo el doctor Gerardo,
Mire, Sí. tan solo, Chimbo, Skitter, chimbo. claro, mire, tan solo en el 2022, solo el logo del partido, del Partido Liberal, ¿sabe cuántos votos obtuvo? Solo el logo, Por solo lo partido. menos. 219.394 votos. De ahí le siguió Lidio Arturo García, que es el actual presidente del Senado, que por eso fue Que que volvió a ganar, sí. sí, 157.000 votos solo puso Lidio allá. Y le siguió pues Juan Pablo Gallo, 134.000, Karina Espinosa, 121.000, Alejandro Carlos Chacón de Norte de Santander, Norte. 117.000, Fabio Raúl Amín, 117.000. Y solo en la sexta casilla aparece un santanderiano, Miguel Ángel Pinto, con 110.000 votos. O sea, con los 4 primeros ya tendrían el umbral. El tema entonces de pensar ahí que el umbral, ¿usted sabe cuántos votos sacó Richard Aguilar en cambio radical? 2018, 80.000 ¿Cuántos? votos. 80.000 votos. ¿80? Sí, Ah, y en la fiscalía le quitaron 79. No me estoy... pero ese el costo político. Entonces, es más, el tema es más por Santander. ¿Y dónde va la movida? La movida viene por otro personaje que acabé de nombrar ahorita, el propio Miguel Ángel Pinto. ¿Por qué? Porque es que Miguel Ángel Pinto se va. Ya se sabe que el doctor Miguel Ángel Pinto va a ser aspirante a la gobernación de Santander, pero no por el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque él está dividido con su familia que antes le apoyaba política y económicamente para las elecciones, que es la familia Tavera. Después de la muerte de su esposa, de Claudia López, pues esa alianza, tanto familiar como política, Política. se fracturó. Entonces, ¿qué toma? ¿Cuál fue la decisión? Él siempre ha estado muy cercano al Centro Democrático y por eso lanza a su hijo, a Miguel Ángel Pinto Rueda, para que vaya por la lista de la Cámara por el Centro Democrático y él desligarse del Partido Liberal. Eso le significaría una curula al Partido Liberal. Entonces, ¿qué hace? Desde las líneas directivas y se dice que fue el propio Miguel Ángel Pinto el que propuso el nombre de los Aguilar. ¿Sí saben por qué, no? Se habla porque la alianza es que los Aguilar en las próximas elecciones regionales lo apoyen a él a la gobernación de Santander. Eso es un engranaje que hay que mirarlo más hacia adelante. Entonces, y además, un segundo factor que lo hablamos en la nota cuando la escribimos con Javier, el tema antipetrismo. Y se relaciona a los liberales cercanos a Petro, ¿a quién? A Jaime Durán. Entonces, esa línea también es de él a pelear los votos en la región, sobre todo en las provincias guanentinas, comuneras y Vélez a Jaime Durán, donde es el fuerte electoral de Jaime. Pero, pero, pero de ahí a meter personajes tan cuestionados, porque no es solo Richard Aguilar, también es Cristian Argüello. Obviamente Cristian es nuevo. Cristian, digamos, uno no hereda los cuestionamientos de la familia, pero uno sabe de dónde va a salir ese dinero allá en Barranca Bermeja y que ya, a pesar de ser nuevo, llega con unas mañas, con una maquinaria que viene respaldada incluso desde la alcaldía de Barranca Bermeja para impulsar esa campaña. Entonces, y tiene ahí detrás de él respaldando a un papá que incluso está siendo mencionado en la JEP por presuntas alianzas por financiar a grupos paramilitares, a las autodefensas. Entonces, imagínese todo ese historial o esa carga político-judicial solo por ganar una curul más en la Cámara o por mantener otra en el Senado. Eso Sí. es un riesgo electoral bravo. Y detrás de Señor todo, director, señor, señor director, 140 dividido por 2, ¿cuánto es? 70. Y entonces hablemos de cifra repartidora. O sea que la segunda, si ponen 140, la segunda del Partido Liberal les queda en 70 y marcan calavera porque va a ser más arriba algunos partidos independientes. Mire, Claro. llevarán curul fija, la primera de los conservadores. Sí. Curul fija, la primera de los liberales. Curul fija, la primera del Centro Democrático. Fija. Curul fija, la curul de los verdes, que con todos esos youtubers y todo ahí, y el otro muchacho, Y van, Cristian Avendaño, ellos, todo lo de esa sí, todos línea ellos son fuertes van, en Santander. fuertes, Ahí ya fuertes, van van 5. 4, 5,
la curul del nuevo liberalismo, Sí, que van, doctor. están, no, pues es que ellos tienen unas alianzas ya con otros dos partidos que aportan por lo menos 25, 30 mil votos que ha puesto, creo que ¿cómo se llama? Ellos llevan el Mira, que tiene una feligresía, esto, y puchos y cosas, fácilmente, lo que quiero decir es que fácilmente suben de 70. Puede que no lleguen a 100, pero suben de 70. Porque en el nuevo liberalismo se daba por hecho una curul porque allá iba Tatiana, sí, la y ahora actual, pero se ya está no tiene escuadrando por respaldo el pacto. ya no tiene respaldo del Pote ni de Mario Camacho. No, lo que pasa es que ellos pasan la aspiración de la Cámara al Senado, Pero están peleados con porque, Tatiana Sánchez. porque Edwin Palma, pues claro, toca Claro. mostrarle las muelas, porque Edwin Palma le ofrece que la curul sea en el Senado, y en el Senado es palpate. Claro. Claro. Mire, las cuentas de Edgar Gómez Román son claras se lo dijo a varias fuentes. Sencillo, dijo, ¿para qué me voy a gastar en una campaña a la Cámara 10.000, 15.000 millones de pesos cuando acá solo invierto máximo 2.000 millones en una consulta que es abierta, en la que pueden votar todos mis amigos y donde ya tengo una maquinaria y sí puedo ganar una curul en el Senado de la República invirtiendo En 7 lista, veces en menos de lista lo que tenía cerrada. por eso. En lista En un cerrada. puesto preferente donde puedo ir seguro. Bueno, y entonces seguimos con las listas importantes de la Cámara. La Cámara, sí. Y entonces, Son 7. al final creo que puede El quedar, pacto saca. por eso el pacto saca y ahí van 6, queda una. Y esa una, ¿quién pondrá? Se la puede ganar el que saque más votos para poder coronar la segunda entre Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador con gobernador y todo. De ordinario los gobernadores, si uno le preguntaba a Serpa, él había dicho que de los 7 había elegido 5, que todos, con excepción del Librillo, había sido de él. Si uno le pregunta a Richard dijo que había elegido 3. Si le pregunta a Hugo en efecto eligió 3. Todos terminaron presos, pero los eligió. Y toda la lista. Me veo porque es verdad. Los Carlos, los famosos Carlos. La famosa lista de los Carlos, que la de la Cámara terminaron todos presos menos Manolo Herrera. Y eso le decía, voten, les quiero recordar, decía el líder político de ellos que ya se murió, lo escuché en Charalá. Voten por la lista de los Carlos, porque Carlos se llama el comandante general Carlos Castaño, no le olvide. Y él se llama Carlos Clavijo, y Clavijo viene de clavo, de modo que voten, pues. No le votaron, pero bueno, de todas maneras el tipo salió y se llamaba los Carlos porque era Carlos Clavijo, Carlos Higuera y Carlos Martínez. Todos terminaron condenados. Entonces, sí, señor. El gobernador, con el poder que tienen los gobernadores, siempre irradian una buena votación. El señor gobernador, dicen las buenas lenguas, aspira a elegir a un coronel blanco que no es de Bucaramanga, perdón, que no es de Santander, pero lo trajeron a vivir aquí a pie de cuesta. Él es coronel de egresado del ejército, como es coronel retirado en uso de buen retiro, el papá de la señora Totoya. Entonces esas amistades de por allá de la Cundinamarca, no de la provincia de Vélez, han hecho que haya esas predilecciones. Y él que aspira a que sea él. Y Iván aspira a elegir a la señora Lina, su ex esposa. De modo que ¿cuál irá a comer más harina? El Partido Conservador con gobernador y todo, o el Partido Liberal sin unos cuantos que ya se fueron y liderados por el gran liberal de la bandera roja, el doctor Luis Charaquela. Así, esa está muy buena la cuenta.
Y Bueno, eso sin tener en cuenta que de pronto es lo que pueda jugar Cambio Radical, ¿no? Que le está haciendo guiños al propio Fabián Oviedo, que está el hijo de Bernabé Celis, que está tratando ahí por debajito de cuerda armar una lista fuerte a cámara. Entonces, eso está por por esto, jugarse. sí, Claro, ahí es donde cobra vigencia la apreciación que hace Gerardo de la que solo dificultad eligen de a uno. de la Y es, segunda cámara. O sea, eligen de a Sí, uno. O sea, todos de- eligen de a uno. mire, después de esas 6 cámaras que ya se pueden dar por fijas, ahí ya la pelea entra, desde mi punto de vista, en la primera opción, aquellos que no quedan dentro de los 6 y lo que puedan arañar el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, pero es muy difícil porque ese umbral va a estar grandísimo, Gerardo, va a estar alto. Sí, en la alianza del Pote, pues el Pote va para el Senado. Lista cerrada, ahí va en coche, mejor dicho. sí, Ay, se puede quedar durmiendo, no pasa nada. Si Pero como esa él lista tiene empuja votos, sola. él tiene votos y tiene cámara, por eso la pelea de la otra que ya se dio cuenta, que pues que esa cámara ya no va a ser para ella, va a ser para quién, para el candidato a la Cámara de la USO, de de Sabana, ¿no? Barranca y de la USO y de Sabana, y por eso la señora que ya salió allá en el despelote, no dicen despelote, pero más o menos lo mismo, termina en pote, en ese, la señora En el plantón. doña Viviana con B pequeña, y entonces de la USO, Uh-huh. que es, Claro. ustedes lo ayudamos, pero ustedes nos ponen los votos para la Cámara, para poder nosotros elegir representante. Y entonces ahí viene, y eso hace que vayan entre puchos y cosas, vayan siendo, porque la votación en Santander va a estar por allá en 1.200.000 votos. Va a estar, creo yo. Mire, Y entonces, hablemos de 140 cifras. dividido por 2. Hablemos de cifras. Guiémonos con la más reciente, 2022. Hubo un potencial de sufragantes de 1.772.000. Era el censo. Votaron 874.000 para la Cámara. De esos, ¿En votación total o solo votación válida? total sufragantes. No Ah, bueno. dice, pero aquí, estos son los números que nos interesan. La Liga de Gobernantes que puso 166.908 votos. Que Rodolfo, son 20.000 más que 140, sí. Sí. Claro. Le siguió, porque estuvo a punto, no le alcanzó ni siquiera porque él aspiraba a tres cámaras, que era la lista, los 3 que estaba financiando Edgar Gómez y Mario Camacho. Partido Sí. Conservador, 127.000 votos. Le ganó el Partido Conservador. ¿Saben por qué? Porque tenía el gobernador que se llamaba claro. Mauricio. Mauricio. Mauricio Aguilar. Uh-huh. Siga, doctor, siga, que está muy Ahora, bueno. Partido Liberal, tan solo 6.000 voticos menos, 121.000 votos. Una Ve, curul. Es que acuérdese que la diferencia entre Álvaro Rueda y Diego Fran Ariza Fue mínima. Fue fue muy mínima. corta. nada. Eso fue reñida, muy reñida. Como lo fue también en el Partido Conservador. ¿Se acuerda quién estaba en esa lista? El niño de las uñas largas. Héctor Larga. Mantilla, y se quemó Eso, también con la mínima. Solo le ganó sí. Luis Eduardo Díaz, que lo iba ayudando a esto, Mauricio Aguilar. Sí. Cuarta votación, Partido Centro Democrático, 101.000 votos, con Óscar Villamizar a Ajá. la cabeza. Pero Partido ahora van a elegir 25 senadores. Súbale, súbale. Sí. A ver si Villamizar acepta el 24. Es que las curules Sí. son por docenas. Ahora las curules son por docenas. 2 docenas se pidieron. 2 docenas. Partido Alianza Verde, 97.000 votos. Sí, Bastante, señor. la verdad, De bastante. los youtubers y los cosos de sus sí. Claro, sí, donde dio la sorpresa, ahí está dando la pelea Cristiana Avendaño contra Él Luciana sí. Leal, precisamente la Sí, sí, esposa de señor. Carlos Ramón González. Así Y es. el pacto histórico con 75.000 votos, que acuérdese fue lista cerrada y De doña Marián. que ya Doña como única Marián. candidata a doña Marián. De ahí ya
Después sigue la coalición de partidos Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Mira y de la U con 34.000 votos apenitas, pues, el 4%. Después coalición de la Esperanza, 32.000, partidos comunes, 3.000 voticos y Oiga, Salvas. 3.000. Y aspira ahora salvar la curul en las próximas Ahora les elecciones. toca ir, sí, no, la más que tiene, Porque ya se acabaron Botox. las curules de La Paz, ¿no? Claro. Ya el próximo, Sí, señor. en el Y 2020, se acabaron las locas 5. solitos. Y se acabaron las 5 del Senado. Entonces, doña Griselda Lobo, natural de La Paz, Santander. Ay, adiós, gracias. Se va a quedar apenas con los Botox que le puede vender barato Luzdana Leal. Se le notan mucho los Botox. De lo que le sobró. Sí. Y Sí, por sí, último, sí, el sí, Movimiento Salvación Nacional con 1.000 votos. Entonces, ¿Cuánto? 1.000 voticos Salvación Nacional. Ay, súmele los 200 de la Espriella, 1.200. Salvación Nacional No, lo lanzó. pero fíjate, Oscar, que el ejercicio Excelente que ese estás relato. haciendo complementa lo que acaba de decir Gerardo. Es muy difícil aspirar a 2 cámaras. Es muy difícil, muy complejo. Sí, es cierto. De pronto el Centro Democrático, con todo lo que está pasando, es el único partido que podría tener ese potencial. Es el único. Pero el Partido Liberal... por lo que van a elegir 25. No olvidemos. No, yo creo, Gerardo, que a lo para que el Senado no me cabe duda que pueden votar bastante. Pero de la 37 de la 27 para arriba no le votan a los que apenas juegan maro, trompa y tejo. De esos de la Cámara ninguno juega golf. Ninguno. Y Villamizar tampoco juega golf. Él mete goles, pero no juega golf. Y entonces esa votación va a haber una diferencia grande entre la lista del Senado y la lista de la Cámara. Va a haber una diferencia grande que se daba también, o se da, cuando la votación en el Senado lleva una buena figura. Recordemos la diferencia cuando Antanas Mockus encabezó la lista del Senado del partido Alianza Verde, la diferencia de la inmensa votación de él. Él solo impulsó 500.000 votos. 500.000 votos. Y en las cámaras, chiquito. Por eso la Alianza Verde por aquí no había elegido representantes. Entonces, bueno, eso es lo bonito, eso es lo picaresca de la política, tan lindo. Para eso se inventaron la cifra repartidora y el voto preferente, que como les conté, nos lo dijimos nosotros que nos lo habíamos inventado. Y la Constitución del 91, dicen todos, porque todos dicen empezando por el presidente. No, eso no fue la Constitución del 91, fue un acto legislativo del año 2003. Y lo inventamos nosotros. Yo no sé por qué le tienen un nombre, se llama método de los divisores sucesivos, método de De Hond y Bellamy. Y se ensayaron por primera vez en los cantones serbios en 1870 y pico, pero nos inventamos nosotros en el año 2003. Y en la cifra repartidora y el voto preferente y el umbral y todas esas cosas, que tan lindo que es echarle cifras, y ahí es donde ve uno la realidad. El que aspira a subir 2, es que elegir 2, por cada voto que consigue el que va eligiendo 1, el otro tiene que conseguir 2. Sí. Y por eso es más fácil que le gane el señor que va empujando de a uno, y ahí sube. Bueno, y ojalá sea así. A mí me gusta. Conclusión, nadie va a elegir más de uno. No Pero hay una conclusión entonces, si la interpreté bien todas las cuentas que hizo Oscar con Gerardo, y es, para tener una cámara en Santander hay que sacar 70.000 votos. No, hay que pasar de 150. Hay que pasar de 150. De 150.000 más si se aspira a elegir 2, porque es la cifra dividido por 2 para elegir la segunda. Pero para una sí, más de 70.000. Yo creo que hay que pasar de 70.000. Y hay muchas que van a ir pasando de 70, acercándose a 100, acercándose a 80. Claro, sí, eso sí, indudablemente que va a ser así. La competencia está dura. Bueno, muy bien.
ese informe hay que hacerlo, esas cuentas hay que ponerlas en un informe Claro. porque es muy Y interesante. eso que falta el candidato de Metropolitano. Lo que pasa es que nosotros somos demócratas. Bueno, Y pues, se saca 3 cámaras, se empuja 3 cámaras. Nosotros, Aquí Gerardo. estamos a una sola cámara. Gerardo, pues ya que se congeló el concurso de notarios, pues podemos tener... oye, sí, sabe que claro, sí. Además, para poderle sí. sumar la votación de los huichos, los morrocohuichos y los ocañeros, los del Catatumbo, que para la época no estén muertos. Y eso es una sumatoria de Oiga, carajo. y hablando de Ocañeros, ¿no? Que el presidente del Bucaramanga también quiere ser candidato. ¿De ¿Ah, sí? verdad? ¿A la cámara o qué? Claro. No, a la B. Él intentó No, el ir a la Bucaramanga alcaldía está de bien, el Bucaramanga está Ocaña. bien. Él intentó ir a la alcaldía de Ocaña en las elecciones pasadas y no le fue nada bien. ¿De verdad? Pero él ha siempre se estado, pone a sonar y no, ha mañe. estado- Él se pone a pero sonar. Manuel, él se ¿sabe? midió en las pasadas. Sí, él se Manuel lo llama ayudó a Óscar crear. Álvarez. Él se llama Ujú. Óscar Álvarez y es oriundo de Ocaña, Santander. Norte de Santander. Él es de Ábrego, más que de Ocaña, pero Ah, bueno. pero es ahí, es la provincia de Ocaña. Sí, él se pone es a lo único sonar. que debe decir. Es que los ocañeros, por andar con los Álvarez, se ganaron un Oscar. Y sí, se ganaron un Oscar. ¿Qué le pasó al Bucaramanga? Se ganó un Bueno, Oscar. muy bien. Esas son las cuentas entonces de la lista de la bancada de la Cámara de Representantes de Santander. Son 7 curules y la competencia va a estar bien, bien reñida. En el Partido Liberal todavía falta por solucionarse muchos inconvenientes porque la llegada del clan Aguilar al liberalismo pues ha causado un verdadero terremoto dentro de la colectividad. Eso ¿Quién genera era una el fractura. alcalde de Yo creo que Bucaramanga en la pasada elección ¿cómo? parlamentaria? ¿Quién era qué? El alcalde de Bucaramanga en la pasada Cárdenas, era Cárdenas. Cárdenas. Que Sí, le estaba señor. ayudando, a Luzdana A la Leal en la liga. Cámara. A la liga. No, ¿A Cárdenas quién? no le ayudó a la liga. Acuérdese que No, en ese entonces no habían peleado. ya estaba de pelea claro, con Ay, Rodolfo se agarraron desde el 2021, no había pasado ni ay, un año. Eso fue ¿y a lo quién que... le ayudó? Ellos se agarraron desde que estaban peleándonos cuando estaban discutiendo el El plan plan de de gobierno, desarrollo. de El plan de desarrollo en el desarrollo. Plan de Consejo, o sea, desarrollo. menos de 6 ¿Y meses. Cárdenas a quién le ayudó? Luzdana Leal a la Cámara y a Jaime Durán al Senado. Por eso que digan Ah, que él no jugó en política las legislativas pasadas es un error. Que no llevó no, la gente candidato no dice, propio. la Pero gente no eso lo dice que está no jugó diciendo en él. política. Eso lo No, está diciendo la él. gente no dice No, que él usted no jugó sabe, en política. el Lo que dice outsider. es que no puso votos. O como que no apoyó a Petro. Si tenía toda la alcaldía ya impulsándole la candidatura a Petro Mi en pregunta era para presidenciales. lo siguiente, que es una verdad al interior del Partido Liberal de Cachiporros, Raporró. Desde cuando el Partido Liberal perdió la alcaldía de Bucaramanga, se le extinguió la posibilidad de las segundas y terceras curules, porque Bucaramanga le Claro, aportaba muchos votos claro, a claro. través de gestión, de gobernante paz, de contratos y auxilios y becas Claro, y de la todo. Bueno, maquinaria. pero hay un sector de los liberales en Santander que están viendo las atípicas como una oportunidad. Y en el space de Metropolitano el pasado miércoles pusieron a sonar un nombre que me pareció a mí muy interesante y es el del exdiputado Alfonso Pinto Fratali, Pocho. Lo lanzaron ahí en el space, varios de los diputados se le dijeron que lo estaban convenciendo para que fuera candidato del Partido Liberal en las atípicas. Aunque yo creo que Sí, él irá para la Cámara. Yo creo que está más. no, es que como no es incompatible que vaya para la alcaldía y Esperará pierda y ambas. luego se lance a la Cámara. Entonces es Pues sí. construyendo, es igual que la Empieza China que le campaña echó interior. le echó el ojo al solterón importante del pueblo y entonces lo primero que hace es lanzarse al reinado de la vereda. Y él O dijo, poderse no lo mostrar. descarto, fue la respuesta de él, dijo, no lo descarto. No cerró la ¿Quién? puerta. ¿Él? Sí. No, él tiene que hacerse sonar porque es que de todas maneras Diego Gran le lleva un adelantico, que es que él es el candidato de Didier Inspectore. ¿Por qué? Porque Pues es que amigo, el que le montaba los caballos
a los Tavera, pues Era el era papá. Diego Ariza. Ujú. El famoso en toda la historia de la vida es Diego Ariza, el papá de El Diego papá. Frank, montador excelente. Él incluso montó caballos requetefinos de unos dueños de un señor que el apellido empezaba por O. Ochoa. Ochoa Ah, Vázquez, sí. Muy buen montador, muy buen montador. Bueno, Don Diego. estaremos atentos a lo que pasa en el Partido Liberal.